Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en Isaías 58. Vamos a leer el versículo 8. Isaías 58, versículo 8. Cuando usted lo encuentre, por favor, anuncie con un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Gloria al Señor. Estamos orándole al Señor porque vienen cosas grandes, vienen este año cosas maravillosas y hay que estar siempre clamando al Señor, orando. Gloria al Señor. La palabra del Señor la leemos todos honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Dice la versión Reina Valera, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué maravilloso, ¿no? Que la gloria del Señor sea nuestra retaguardia, nuestra protección, nuestro escudo, nuestra muralla. Que la gloria de Jehová es ahí donde la misma palabra del Señor nos confirma de que no hay brujo, no hay agüero, no hay maldición, no hay hechicero, no hay palero, no hay santero, no hay nadie que pueda hacernos daño, porque la gloria del Señor es nuestra retaguardia. Amén. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias, porque tu gloria es mi retaguardia. Tu presencia, Señor, es quien me protege. Yo quiero vivir en esa presencia donde, Señor, los dardos del enemigo puedan rebotar, los dardos del enemigo puedan desviarse, Señor, por tu gloria. Que sea mi retaguardia en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por lo que hemos venido aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Padre, en el nombre de Jesús, pido que bendiga, Señor, a todas las personas que están, Señor, presentes y las que también presencien este mensaje a través de sus del YouTube, del Facebook. Dios, te pido que bendiga, Señor, esta palabra en sus vidas, que los ayudes a crecer, los ayudes, Señor, a hacer tu voluntad, los ayudes, Señor, a estar estables, firmes, fuertes, sanos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Oro que tu salvación se deje ver en nuestras vidas, en nuestros corazones, en lo que somos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Cristo vencedor. Gloria al Señor. Puede estar sentado. He titulado esta pequeña este pequeño mensaje, la salvación es visible. Diga conmigo, la salvación es visible. Y yo quiero recalcar ese punto, señalar esa línea donde dice, y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. Porque tiene que verse, si tú haces bien las cosas como Dios te manda, como Dios te manda o como Dios te manda también, te tiene que ver la salvación. O sea, tú no puedes pasar desapercibido ante la gente, ante la sociedad. La gente tiene que ver en ti que tú tienes a Cristo. Tiene que verse tu luz. No se puede pasar desapercibida la luz en la oscuridad, al contrario. La luz se ve con mayor ahínco, fuerza, facilidad cuando se enciende un cerillo, ¿no? Un fosforito en la oscuridad. Se deja ver aún de lejos. Amén. ¿Cuántos me siguen? Así que a Pedro le decían, tú eres uno de ellos porque tu manera de hablar te delata. Amén. Tu manera de actuar te tiene que delatar, tu manera de hablar, tu manera de ser tiene que demostrar que hay en ti de Jesús, que está lleno de su amor,
estás lleno del poder, que estás lleno del Espíritu Santo, que estás aprendiendo las escrituras y siguiendo las enseñanzas de Jesús. Eso significa ser un discípulo, alguien que sigue a su maestro, que practica las enseñanzas de su maestro. Amén. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Entonces tu salvación tiene que dejarse ver. Y Dios le habla aquí a una generación en el capítulo 58 de Israel, de judíos rebeldes, personas que ayunaban, pero Dios no los escuchaba. Dios no los atendía y ellos llegaron al punto de decir: para nada ayunamos, para nada nos sacrificamos, para nada nos esforzamos, porque Dios no nos escucha. Y Dios dice: ¿cómo les voy a escuchar si ustedes ayunan para oprimir al pobre? Ayunan para humillar a otros. Ayunan para maltratar a los demás. Es como si van a la iglesia, pero siguen iguales o peores, ¿verdad? Dios no va a escuchar las oraciones de tal persona, de tal mujer, hombre, al menos hasta que haya un cambio de actitud. Entonces Dios dice: no es más bien el ayuno que yo diseñé no es para que aflijas tu carne, no laves tu cara, no te bañes. Ese no es el ayuno que yo escogí, donde tú golpees, únicamente aflijas tu carne, pero que sigas haciendo de las tuyas. No, no, no. El ayuno que yo escogí es que compartas el pan con el hambriento, que albergues al errante, que quites el dedo señalador, dejes de estar hablando, dejes de estar acusando, dejes de estar criticando, que seas piadoso, amoroso. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Ese es la verdadera espiritualidad. Ese es el verdadero propósito de afligir el alma. Es para ser mejor persona. Uno viene a la casa de Dios, uno escucha una palabra y es para ponerla por obra. Es para practicar lo que aprendemos, lo que escuchamos. Porque Dios no está buscando oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Jesús no le tiene, mire, si algo yo he aprendido de Cristo es que Él ama la calidad más que la cantidad. ¿Cuántos me siguen? Amén. ¿Se acuerda cuando tenía 5,000, sin contar hombres, sin contar niños y mujeres? 5,000. Dice la Biblia, sin contar niños y mujeres. Y de pronto todos se le fueron y solo quedó con 12, ¿verdad? Y aún Jesús prueba a los 12 y les dice: pueden irse si gustan. Si quieren pueden irse con los demás. Si ustedes están de acuerdo con nosotros, váyanse. Pero es de ahí donde Pedro se levantó y habló por el grupo. Dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? Solo en ti hay salvación. Amén. Entonces es ahí donde aprendemos que el Señor no le tiene tanta importancia. Sí, Él ama y Él no quiere que nadie se pierda, pero qué triste es tener cantidad y no calidad. Qué triste es pensar que cuentas con 5,000, con 10,000 y a la hora de la hora solo hay 12 que realmente puedan meter las manos, meter el lomo, ¿verdad? Que hayan 12. Entonces, a eso es lo que voy. Que la salvación tiene que ser visible. Tú no puedes decir que eres discípulo de Jesús, pero no demostrarlo. Al contrario, tienes que demostrarlo y porque lo demuestras, lo confirmas. Amén. Es demostrarlo, que somos discípulos, la salvación se deja ver. Ahora, a mí me gusta como también otras versiones dicen, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Es decir, tu recuperación, porque el hombre cuando viene a Dios viene a recuperar su origen. Viene a convertirse, a volver a lo que realmente es. Amén.
Dice la palabra del Señor, otra versión, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto. Otra dice, tu salud se dejará ver presto. Amén. Y la que leía primero, tu recuperación se dejará o brotará con rapidez. Dice, tiene que verse en nosotros esa sanidad, esa curación, esa recuperación. Tiene que verse en nosotros que somos diferentes. Tiene que verse. Yo creo que esto es para que cada uno de nosotros se autoanalice, se puntualice y diga, ¿realmente soy el mismo? ¿O realmente estoy siendo diferente? Porque si sigues gritando, maltratando, golpeando verbalmente, insultando, maldiciendo, entonces, ¿qué chiste tiene tus sacrificios? Tus supuestamente, ¿verdad?, entregas, tus supuestamente con verdad lealtad a Dios, si realmente no se ve en ti una sanidad, una recuperación, un cambio. A eso es lo que Cristo criticaba. Yo quiero ser más concurrente en el punto y me llama la atención ver en la Biblia que Cristo nunca le gritó, le gritó y trató mal aún para comenzar a una prostituta. Jesús nunca le gritó, ¿verdad?, a un recaudador de impuestos, pero el Señor se ensañó, podríamos decir así, ¿no? Se ensañó fuertemente, se molestó con los fariseos, con los que supuestamente decían que conocían la ley, que tenían la verdad, que eran hijos de Abraham, y Jesús los confronta. Y le dice, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, porque aquí lo dice la Biblia en Juan 8:39, dice, ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, porque Jesús les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacen. ¿Cuál es la obra del diablo? Señalar, juzgar, criticar. Amén. No sé si me escuchan por ahí. ¿Se escucha? Aleluya. ¿Cuáles son las obras del diablo? Juzgar, señalar, acusar. Pero cuando el Señor miraba un publicano, una ramera, amén, Él tenía compasión. Pero cuando vio a estos fariseos que tenían una apariencia, una imagen, un concepto, qué sé yo, cómo ponerlo, cómo describirlo, pero un concepto terrenal y al mismo tiempo diabólico, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Por eso es que engaña, porque tú no esperas que tú no esperas que de alguien que te sonríe, que te abraza, que te predica, pueda surgir cosas tan feas como el odio, el rencor, la ira, el rechazo, la crítica, el chisme. Amén. Tú nunca vas a ver de un discípulo de Cristo el chisme. Un discípulo de Cristo jamás ensancha su boca para criticar a otro. Un discípulo de Cristo viene a la presencia de Dios y ora por los demás. Tú tienes que saber quién es quién. Jesús tenía su firma. Sí, uno se conoce por su huella digital, se distingue por la firma, por su carácter. Y cuando yo digo que Jesús tenía su firma, y es que los discípulos aprendieron a identificar a Jesús aún de lejos. ¿Se acuerda usted que Jesús le dijo a Pedro cuando lo encontró por primera vez? Le dijo, echa la red a la derecha. Amén.
¿Se acuerdan ustedes en Lucas 5? Echa la red a la derecha. Pero en Juan 21, cuando Él resucita, dice la Biblia que Pedro no lo pudo identificar, determinar de lejos. Pero cuando ellos escucharon que el que les decía, le gritaba desde la orilla del mar, le decía, echa la red a la derecha. Wow, eso como que dijo, eso conocemos ese tono, conocemos ese estilo, conocemos ese principio, conocemos esa firma. Y usted tiene que saber identificar la gente que tiene el corazón, el espíritu, el amor de Dios. Viene a sanar, viene a bendecir, viene a restaurar, viene a ayudar, no viene a acusar, a señalar. Por eso su salvación se manifiesta, no por lo que dice, sino por lo que hace. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, amén. Yo no me atrevo a criticar a alguien. Y si lo hago en lo privado, mi alma se perturba. ¿Sabe? Uno tiene que entender esto. Cuando tu alma se turba, tu corazón se turba, es porque no hiciste algo bien. Cuando tienes el Espíritu de Dios, porque hay quienes ya están anestesiados y mienten y les da igual y van por ahí sonrientes, ¿verdad? Pero David, cuando cortó la esquina del manto de Saúl, su corazón se turbó y dijo, si he hecho algo malo. A mí se me turba el corazón cuando yo he prestado mi boca o mi lengua para opinar. Opinar acerca de la conducta de alguien, de la actitud, de la acción de alguien. A mí se me turba el corazón y yo digo, Señor, perdóname. Porque yo entiendo que el Espíritu de Dios se incomoda, se me turba el alma, el corazón y digo, Señor, sé que esto no te agrada, siento que cometí un delito, una falta y rápido, perdóname, no puedo estar así. Amén. Uno tiene que, David sintió que su corazón se turbó, pero tú no puedes hacerlo ni en lo privado, imagínate en lo público, ofender, señalar, criticar. Eso no es Jesús. Eso no es Jesús. Jesús no vino. Un día a mí, yo nunca olvido esta experiencia. Alguien me preguntó, es un hermano, creo que él es haitiano, un hermano de Haití, tiene una tienda, un negocio. Yo frecuentaba muy seguido en aquel tiempo, en aquel entonces su tienda. Me gustaba ir a comprar ahí los plátanos. Al que no le gusten los plátanos no es hondureño, no es catracho. Entonces, como todo buen catracho, iba a comprar mis plátanos casi semanal. Y me hace una pregunta este hermano. Él va a visitar otra iglesia y me dice, ¿qué opinas de Benny Hinn? Me dijo, ¿qué opinas de Benny Hinn? Y cuando me dijo, ¿qué opinas de Benny Hinn? A mí se me vino, ¿por qué me pregunta? ¿Por qué dirá? Pero ¿sabe qué? Le dije yo, pues yo creo que él es un siervo de Dios. Porque aunque Raimundo y todo el mundo lo critiquen en YouTube, y gente tenga sus conceptos y que es un lobo y que Guillermo y que Cash Luna, y para mí es un siervo de Dios. Y cuando yo le dije eso, wow, me dijo él, me dio la mano, me sacudió hacia el brazo y me dijo, realmente en ti está la sangre, el corazón de Cristo, porque nadie que tiene el corazón de Cristo juzga a su hermano. Y yo me sorprendí, desde entonces dije yo, wow, aprendí algo.
lo metí en mi baúl de recuerdos, de asuntos importantes, de archivos, lo archivé en mi, ¿verdad? Y dije yo, eso es cierto. A partir de ahí yo entendí que el que tiene la sangre, el corazón, la sangre de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no condena, no juzga. Y si vemos alguna cosa rara que se trata de camuflajear, lo que hacemos es orar, orar. Yo no puedo juzgar a Guillermo Maldonado, no puedo juzgar a Marco Witt, y como decía el apóstol Pablo, ni yo mismo me juzgo. Amén. Porque si yo digo estoy bien, Pablo decía, el hecho que tenga mi conciencia limpia, tranquila, no significa que esté bien, ¿verdad? A veces uno dice, yo estoy bien porque tengo mi conciencia tranquila. Eso no significa que estés bien. No te puedes juzgar a ti mismo, porque delante de Dios puedes estar muy podrido, muy mal. Amén. Y si tú dices, bueno, Señor, me siento mal, siento que estoy mal, y Dios te puede decir, pero ¿cómo que estás mal si yo ya te perdoné? ¿Ah? Yo ya te perdoné. Entonces, a veces uno puede equivocarse al juzgar. Por eso uno no puede atreverse a señalar, a criticar a otros. Uno tiene que ser y dejarle eso a Dios. Ese campo es de Dios. Ese campo, esa arena es de Dios. Solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de cada quien. Y solamente Dios va a llamar a todos a su presencia delante de su trono y decir, estas son tus obras y aquí está lo bueno y lo malo, y se pone en la balanza y Dios puede decir, eres hallado culpable o todos tus pecados son perdonados porque al final te arrepentiste, pediste perdón y cambiaste. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Eso es lo que importa al final. Entonces, Mateo capítulo 5, verso 14 dice al 16, ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Mira qué lindo. Dios dice, ustedes son como una ciudad construida en la parte alta de un cerro y que todos pueden ver. Así, palabras textuales de Jesús. Amén. Ustedes son como una ciudad construida en un cerro alto que todo el mundo puede ver. Eso es diría yo, un elogio muy lindo. Y dice, y nadie enciende una lámpara, al verso 15, para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, cuando alguien enciende la lámpara, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios, cómo debe de ser nuestra conducta, como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Así debe ser tu conducta. Un ejemplo, una demostración. Tiene que ser tu vida para todos. Tú tienes que vivir y andar por la vida demostrándole a todos cómo se obedece a Dios, cómo se somete, cómo se respeta, cómo se ama, cómo se perdona, cómo se debe de tratar, de vivir, de actuar, aún de pensar y a opinar. Jesús le pedían sus opiniones también. Jesús, ¿qué dice la ley que hay que hacer con tal persona? Le opinaba. Jesús, debemos pagar nuestros tributos, y le pedían opiniones. Y tú tienes que, ¿me entiendes?, demostrar aún en eso y no ponerte ahí como un tonto, sino como alguien amado y guiado por el Espíritu Santo. Siempre tiene que ir con amor y misericordia por delante. Amén. Y el dice, hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está
en el cielo. Porque aquellos decían en Juan 8:39, a Abraham tenemos por padre. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y aquí dice en Mateo 5:16, a los demás, y dice, así los demás verán sus obras y alabarán a Dios, el Padre que de ustedes que está en el cielo. Amén. Así la Reina Valera dice, vuestras buenas obras, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La gente tiene que ver la salvación, tu sanidad, tu restauración, tu recuperación. O sea, el volver a Cristo, el venir a Cristo es volver a nuestro origen, es sanarnos, es restaurarnos. Eso tiene que verse. Es como que yo diga, verdad, el Señor me sanó la pierna, pero sigo cojeando. No. Si Dios realmente me cambió, me sanó, tengo que caminar bien, ¿no? Si soy cristiano, tengo que demostrarlo, vivirlo. Amén. Tenemos que vivirlo, no que soy cristiano, pero nadie lo nota. Lucas 19, verso 8 al 10 dice, Lucas 19, versículos 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo era un publicano, un recaudador de impuestos. Amén. Y cuando invitó a Jesús a su casa a cenar, en medio de la cena se paró Zaqueo. Dijo, Señor, he aquí la mitad de todas mis riquezas, porque era rico Zaqueo, se la voy a dar a los pobres. Amén. Y si en algo he defraudado, robado a alguien, estoy dispuesto a devolvérselo cuadruplicadamente. Se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 9? En el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Hoy ha venido la salvación. Mira qué linda confirmación. Dice Jesús, hoy puedo decir que sos salvo. Hoy puedo decir que sos diferente. Hoy puedo decir que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque hubo un cambio de actitud, de mentalidad, de actitud en Zaqueo. ¿Cómo era Zaqueo? Ladrón, ¿verdad? Tacaño, a lo mejor egoísta, ¿sí o no? Pero cuando el hombre actuó diferente, dijo Jesús, hoy ha llegado tu salvación. Hoy se ha mostrado visible tu salvación. Entonces la pregunta de la noche es, ¿se ve tu salvación? ¿La pueden ver los demás? Porque mira, no es cuestión de que, ay, yo lo siento. Eso no sirve, hermano. A mí no me interesa que usted lo sienta, ni a Dios. Mira, al mundo no le interesa. Al mundo lo que le interesa es que lo pueda ver. Amén. Ay, es que yo lo siento y yo soy cristiano, soy cristiana, yo voy a la iglesia y que... Pero no se nota. No se nota. Tiene que ser visible. Todo el mundo tiene que decir, oye, por tu manera de hablar, de ser, eso te delata. Amén. Entonces esto es visible. Diga conmigo, la salvación es visible. Amén. Otra versión dice, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham.
Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. He venido a buscar y a salvar a los que lo que se había perdido. Y esta versión actual dice los que se habían alejado de Dios. Es decir, el que vive, el que está perdido o alejado de Dios, no va a actuar. La gente no puede ver, o sea, su salvación no se puede visualizar. Pero cuando uno vive cerca de Dios, Zaqueo estaba cerca de Jesús. Mire lo que hace Jesús. Cuando tú estás cerca de Jesús, cambia tu vida. Te hace pensar diferente, actuar diferente. Pero si tú dices que estás con Dios, caminas con Dios y que duermes con Dios y te levantas con Dios, pero actúas como el diablo, yo no sé de qué Dios estás hablando. Porque el Dios de Abraham, amén, Jesús dijo, este es hijo de Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, Juan 8:39, las obras de Abraham haríais. Amén. Muy claro. Gloria a Dios. Vamos a terminar aquí y vamos a ponernos de pie.